Ujú. ¿Todos ven la diapositiva? Sí. Ok. Sí, correcto. Bueno, Sí. el tema de hoy es la gestión integrada en el manejo de plagas, enfermedades, en el cultivo de champiñón, en general hongos comestibles. Y es que bien, este tipo de rubro atrae varios tipos de plagas, entre estas mosquitos del género Diptera. ¿Qué pasa con estos insectos en el proceso de cultivo? Bien pueden aparecer cuando estamos en la fase de crecimiento del micelio sobre el sustrato o bien durante el proceso de fructificación, postrándose y colocando sus huevos. Los peligros son la postura de los huevos es que estos se acompañan por algunas bacterias que hacen que el producto no sea salubre. Dentro de esos insectos tenemos algunas especies, Licoreilea, Magacelia, y entre otros que se van a depender del país en que nos encontremos, las condiciones geográficas donde estos son más predominantes, cerca de lagunas, ríos y riachuelos. ¿Cómo controlarlos? Estos insectos son de ciclo vida corto y se ven atraídos por las azúcares complejas que sintetiza el champiñón. Una forma de repelerlos, hay alternativas como insecticidas o alternativas naturales, como son macerados con algunas verduras como hortalizas. Entre los macerados más comunes que implementan los fungicultores para manejarse de una forma orgánica para la producción del champiñón, porque bien, si el uso de insecticidas aplaca los insectos, bien puede acabar con las larvas, como también con los adultos, ocurre que el producto absorbe el fungicida y pierde valor alimenticio. Estas alternativas orgánicas bien son el macerado de cebolla o el macerado de ajo. Preparaciones de 200 gramos bien cebolla o ajo por litro de agua y aplicar el tamizado después de 7 a 8 días de macerado en botellas ámbar. ¿Para qué la botella ámbar? Bien, si no podemos colocar este macerado en un espacio oscuro a una temperatura fresca. Hablamos de 22 a 26 grados, temperatura ambiente. Con esto logramos nosotros que en el macerado se dé una fermentación de estos vegetales y así lograr extraer sustancias que tienen la propiedad de espantar a los insectos. Insectos como estas especies.
Otros problemas que se presentan en la fungicultura es la aparición de los ácaros. Estos sí son debido a una mala pasteurización. Los podemos los que atacan. Bien, tenemos al Bernardini landi, que se ve, llega bien por estar cerca a una zona donde ha llegado la primavera. Las flores y el polen de flores aporta mucho de este ácaro, así como la aparición de ciertas arañas, como es la araña roja. El ácaro del champiñón llega a causar cuestiones en que cambia la coloración de este y comienza a causar una pudrición de afuera hacia adentro del mismo, cambiando sus propiedades organolépticas y dándole un mal aspecto, así como causar enfermedad. Una forma de controlar a este ácaro es con la construcción de barreras físicas, bien sea plástico, que esté a unos cuantos centímetros o metros de donde disponemos el invernadero, asegurando que aunque el invernadero debe tener sus salidas y entradas de aire, esta cobertura o protección al mismo impedirá que estos ácaros, debido al polen, logren llegar. Y con las arañas, estar bajo un monitoreo de evitar la acumulación o formación de telarañas. Otro factor, la mole húmeda, que es una malformación del cuerpo fructífero producto de la acción de ciertos ácaros, bien en el micelio o en el proceso de maduración del hongo, causando estas aberraciones que bien el hongo aún sigue siendo funcional, pero parte de sus propiedades de sabor y textura ya se ven comprometidas. La mole seca. Si hablábamos de que estos ácaros, como verticillium, fungicola, podían actuar causando la malformación del hongo, también pueden ser responsables de la deshidratación del mismo. Formas de controlar a este ácaro, bien, son la aplicación del cal durante el proceso de cobertura y trabajar con la cal durante la preparación del sustrato por exceso. Bien, esto puede hacer lento el desarrollo del hongo, pero evita la aparición bien de hongos competitivos, como también la atracción por ciertos tipos de insectos, debido a que el hongo va a ir generando moléculas de azúcares apetecibles para ellos. Otro de los que visita los cultivos como una plaga muy peligrosa es la araña de Cladobotrium dendroides. Bien, esta araña es diminuta, no se logra ver fácilmente, pero esta comienza a desarrollar una telaraña que ahoga el micelio, así también va causando la pudrición del hongo. Esto promueve que bien si el hongo es el champiñón Agaricus bisporus, variedad Paris, el blanquecino, este puede tomar coloraciones pardas pareciendo un portobelo, pero sin asumir el tamaño del portobelo. Formas de controlar este arácnido son bajo una constante inspección de la superficie en el sistema que estamos cultivando, así como mantener cal en el suelo. Estos hablamos de ciertas plagas que son producto de una mala pasteurización del sustrato. Tenemos la falsa truza, que es la aparición de un micelio que
nos diera la idea de que el hongo quiere fructificar por la fase de sustrato, y en realidad es que hay un patógeno que está aprovechándose de compartir morfología del micelio para alimentarse. Bien, se puede dar tanto en el sustrato como en la cobertura, y es muy evidente en la cobertura debido a que ahí se nos aparecen costras reflejando endurecimiento de la superficie del micelio crecido sobre cobertura. Otros factores, el yeso blanco, el yeso pardo. Estos son patógenos al hongo que están en competencia con el sustrato. Se deben al mal riego, debido a que la acumulación de agua en ciertos puntos de la cobertura facilita la proliferación de estos porque se encuentran presentes en el aire. Hongos verdes como es el tricoderma, el cual es evidente en la cobertura como también en el sustrato por su coloración, pero en el carpóforo también pueden invadir, causando condiciones similares al efecto que tiene el tricoderma en la pudrición de la semilla de ciertas frutas como es el pimentón, el ají dulce. Estas coloraciones nos implican que bien la bolsa se perdió por completo, debido a que la contaminación va desde la fase del micelio y la presenta hasta el carpóforo. Cuando nosotros tenemos presencia de esto en la producción, hay que en el momento descartar todas las bolsas que comiencen a presentar esto y comenzar a hacer una aplicación de cloro sobre las superficies de todas las demás bolsas, previniendo que así alguna espora del tricoderma llegue a bolsas sanas. Este tipo de contaminación no la podemos evitar bien si se nos presenta después de la tercera cosecha. Si la estamos presentando desde la primera cosecha de la producción de champiñón, fue una mala pasteurización en el proceso de la preparación del sustrato. ¿Cómo podemos remediar esto? Trabajando por exceso el nivel de carbonato de calcio sobre el sustrato, manteniendo un balance de pH de 7,5, 8, e incluso algunos autores hablan de 8,5 en escala de pH. Esto es una relación de trabajar entre los 125 y los 150 gramos por kilogramo de sustrato. Otras plagas que se presentan, que bien son enfermedades, son causadas por bacterias del género Pseudomonas que ocasionan una pudrición en el carpóforo evidente sobre el pilio, es decir, el sombrero. No solamente podemos evidenciar enfermedades producto de bacterias, sino también enfermedades productos de hongos, de virus, como es el virus Virosis de la France, que se evidencia porque reduce el tamaño del sombrero y alarga el tamaño del tallo. Si bien esta es una característica que puede reflejarnos también que hay un exceso de CO2. Entonces, ¿cómo se puede controlar el virus? Utilizando ciertos retrovirales en la preparación del sustrato. Lo más recomendable es incorporar algunos retrovirales naturales, bien hojarasca de hoja de guayaba o bien hojarasca de hoja de mango o guanábana. Entonces son algunas pruebas en una relación de una parte por cada 1000 de sustrato, para así evitar la presencia de virus en el sustrato, en el micelio inoculado. Pero bien, el micelio pudo haber llegado contaminado.
Entonces son cosas que tenemos que tener cuidado cuando estamos en la cacería de un microorganismo. Evidenciar que ese micelio es sano. Esas evidencias nos las va a dar cómo crece, cómo es de algodonoso ese micelio. Si nosotros vemos en un micelio dicariótico pobre algodón, un algodón muy difuso, poco invasivo, es posible que estemos en presencia de virus en el micelio. Bien, esto también puede depender de la variedad con la que estemos trabajando, por lo cual es importante saber un poco de las características del hongo con el que estamos trabajando. Para esto hay mucha bibliografía de a qué variedad logramos similar a qué variedad estamos aislando y características generales que comparte un micelio sano. Este tipo de identificación nos la da la práctica de evaluar cómo va haciendo este crecimiento de nuestro micelio y si viene siendo algodonoso. Una vez que hemos controlado estas plagas, bien usando alternativas como son fungicidas naturales, como el zumo de cebolla, el macerado de cebolla, el macerado de ajo, la incorporación de cal, bien al sustrato en exceso, o bien a toda la superficie del piso donde estamos trabajando para mantener alejado a las plagas, procedemos a qué hacer con esta cosecha. El manejo post cosecha de hongos comestibles. Y es que después de la cosecha, este tipo de rubro no se puede almacenar en espacios húmedos, calurosos o sucios. Tienen que mantenerse frescos, limpios y su manejo debe ser rápido y su distribución igual. El tiempo de vida de un producto fresco es de apenas unos cuantos días. Se puede alargar con técnicas de almacenamiento corto, como es la refrigeración o la congelación. Pero hay algunas alternativas que son más rentables para alargar el tiempo de consumo y la cadena en la distribución del producto. Por ejemplo, yo vivo en Mérida, Venezuela, y deseo llevar el producto a Margarita, el champiñón. ¿Qué estrategias tengo? De aquí a Margarita, dependiendo de el método de distribución que utilice, puede ser Domesa, MRW y Talca. Estas dos primeras pueden tardar para enviar a Margarita 7 a 12 días, mientras que Talca 3 días. Si me manejo en alternativas de manipulación de tiempo corto, Italca es mi mejor opción. Si voy a trabajar con alternativas de tiempo largo que me aseguren que después de 22 días el producto aún mantiene sus propiedades como alimento, puedo implementar las otras alternativas para la distribución. Pero, ¿qué son estas alternativas? Bien, las técnicas de largo tiempo de almacenamiento, tenemos la deshidratación solar. Podemos construir un invernadero que su función sea actuar como horno solar para la deshidratación de los hongos, permitiéndonos una deshidratación lenta que permita conservar las propiedades organolépticas del producto aunque ya no tenga agua. Esto procediendo con el fileteado del producto bien una vez ensamblado este sistema de deshidratador solar. Como nos dice, es un sistema en que se aplica el riego del cultivo antes de la recolección de los hongos, manteniendo la humedad del carpóforo. Se clasifican los hongos con los que tengan mejor tamaño para el deshidratado. Se filetean a 5 milímetros, se llevan al espacio
deshidratado sin el tallo. El tallo, en el caso del champiñón, es fibroso, igual que en el pleurotus. En la deshidratación va a ser el que más va a tardar o va a terminar con características organolépticas poco gustosas, teniendo una consistencia como de chicle, pero fibroso. Y eso no es muy grato al consumo. Es por ello que uno no ve en presentaciones deshidratadas en conserva o enlatadas que se deje el hongo con el tallo completo. Además que puede presentar residuos de bien la cobertura o el sustrato en el que estamos desarrollando la producción. Para la elaboración de estos sistemas de deshidratación solar, bien, tenemos que usar un sistema que esté levantado del suelo, en el que nosotros aseguremos temperaturas de 35 a 45 grados, no mayores. Nosotros necesitamos que las sustancias volátiles se mantengan en el sistema. Solamente lentamente vamos evaporando, sublimando el agua presente en el hongo, manteniendo una humedad del producto del 5% y que durante el proceso vaya dándose retenciones de hasta el 20% cada tantas horas, así evitando la infección de plagas y mohos. Pero en este proceso, factores contaminantes como insectos, hongos y bacterias pueden llegar. Es por esto que el tiempo máximo a la deshidratación se maneja entre los 3 y 6 días, en un proceso que se asegure que se mantengan las temperaturas entre 35 y 45 grados. Producto de este tratamiento tenemos una presentación envasable, sellable al vacío del sustrato. Hay alternativas de gente en Caracas que está presentando el champiñón de una forma por sellado al vacío. Si contamos con esta tecnología de sellar las bolsas al vacío, una vez el hongo fileteado, bien podemos hacer esto como técnica de almacenamiento a largo tiempo. Esto nos mantiene no 22, 25 días el tiempo de vida del producto, sino unos 15, 17 días, debido a que el mismo producto va a comenzar a reaccionar y como aún tiene agua, va a comenzar su descomposición. Otras técnicas de almacenamiento a largo tiempo son la preparación de encurtidos, como el almacenamiento en enlatados a través de soluciones que saquen el aire, como es el vinagre, como es el aceite vegetal, y preparados a base de algunas resinas comestibles. Son estrategias con las que se puede hacer bien si son los encurtidos o los enlatados. Cuando hablamos del empaquetado para el tiempo de vida corto, para el almacenamiento del producto, son en proceso de empaquetamiento en fresco. Y esto, bien, el modelo es champiñón ostra, pero para el champiñón se maneja el mismo concepto. Una vez realizada la cosecha, conservar el producto a muy baja temperatura, a 4 o 12 grados, rápidamente. En una cuestión de 2 a 3 horas de haber cosechado el hongo, este debe estar ya totalmente la cosecha almacenada a esas temperaturas. A su vez, previamente fileteada. Así nosotros podemos alargar el tiempo de vida para su presentación para distribución local y comercialización en directo al consumidor. Presentándolos de esta forma. Dependiendo de la variedad, estas propuestas son bien rentables, pero estamos buscando una producción 100% orgánica.
¿Qué alternativas tenemos al plástico y a las bandejas de plástico? Bien, al plástico Emboplast aún no hay algo en Venezuela que sea alternativa, pero a las bandejas sí se están desarrollando en Guanare y hacia Valencia bandejas hechas de tronco de cambur. Los estoletes de la producción de palmito se han venido utilizando para la preparación bien de platos, vasos y cubiertos biodegradables. Esto es una tecnología que viene en Colombia, es muy popular desde los años 90 y actualmente se está readaptando a Venezuela. Al plástico del Emboplast para la cobertura, para lo que es la distribución a corto tiempo, están todavía en pruebas la implementación de los bioplásticos. Ya en Caracas hay varias propuestas que se están comercializando para ciertas carnicerías que se hacen garantizar que son 100% orgánicas al implementar este tipo de herramientas plásticas hechas con materiales orgánicos. Bueno, materiales vegetales. El petróleo es orgánico, pero no es. Entonces, a estos métodos de manejo post cosecha, después de los hongos haber sido cosechados, no deben almacenarse en espacios húmedos, calurosos y sucios, como veníamos hablando. Y el manejo debe clasificarse de acuerdo al tipo con el tiempo de conserva. Los de tiempo corto y los de tiempo largo para su almacenamiento. Una vez establecido cómo va a ser la categorización de nuestra producción en tamaño y textura, nosotros procedemos a su clasificación en cómo vamos a hacer las presentaciones para su distribución. Bien, las técnicas de almacenamiento para tiempos largos nos permiten aprovechar las cosechas más pequeñas, es decir, ya las cosechas que se ha aprovechado ya no queda tanto que aprovechar de la materia prima que estamos utilizando, por lo cual los hongos se ven afectados y tienen menor tamaño. Estas presentaciones son el deleite que bien se disponen en un encurtido o en un enlatado. Presentaciones de gran tamaño son las que pueden ajustarse a una presentación a corto tiempo. Bien, es gustosa para el comprador, así como le demuestras al mercado la variedad y la calidad del producto que estás desarrollando. A esto aperturamos la ronda de preguntas que tengan con respecto a estos temas y los temas que se han venido manejando con el diplomado. Bien, podemos aperturar todos los micrófonos. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Ya, para todos. Disculpa que tuve que entrar atrasada. Me perdí buena parte de la clase, ¿no? Pero tengo una duda acá con lo de estas orellanas, o sea, el almacenamiento es igual para todas las distintas variedades o varía según el tiempo de duración. ¿Aló? ¿Aló? Sí, sí, te copio. Ajá, Ya. Denme un momento, tengo un problema con el micrófono. ok.
Señora Yokaima, si pudiera repetir la pregunta. Sí, bueno, que sí varía el tiempo de almacenamiento, la duración post cosecha, dependiendo del tipo de la especie con la que esté trabajando. O tienen más o menos una duración promedio luego de la cosecha. Todo. Bueno, estas técnicas de manejo de hongos comestibles son iguales para todos los hongos comestibles. Se manejan en el mismo principio y tienen los mismos tiempos de vida, dependiendo, sí, en algunas especies, pero es que son especies especiales, vale la redundancia, debido a que tienen otro proceso de producción. Por ejemplo, los procesos de manejo post cosecha de hongos medicinales como Ganoderma, como Maikei, que son hongos duros. ¿Ven? En eso sí varía con respecto al manejo, pero en el caso de estos hongos que son comestibles, como es el champiñón, el orellanas, el shiitake, el melena de león, estas técnicas son las mismas. Lo que vamos a variar es primero hacer una clasificación de los tamaños de nuestra producción. Una vez establecida la clasificación por tamaños, vamos a las técnicas de almacenamiento. Y esas técnicas, ¿cómo las fijamos con respecto al tamaño de las cosechas? Es que las cosechas van a ir perdiendo tamaño oleada tras oleada. Entonces, la primera cosecha es de tiempo de vida corta, de almacenamiento por técnicas de tiempo de vida corta, presentación en fresco, por lo que directamente refrigeración para después en un tiempo de 2-3 días comenzar su estar en el proceso de salir al mercado a comercializarlas. Si se pasa de ese tiempo, ahí tenemos que clasificarlas dentro de las técnicas de tiempo de vida larga, debido a que ya han perdido un poco el agua, y ahí lo que nos queda es directamente hacer preparaciones de embutidos. De embutidos no, encurtidos. Encurtidos. Acompañándolas con vegetales, con algunos hacen hasta con fruta. He visto algunos encurtidos con piña para la presentación, bien sea del hongo orellanas o bien sea del champiñón o del shiitake. Esto porque no exigen este tipo de técnicas de almacenamiento que el hongo mantenga su estructura completa. ¿Ves? Entonces, si el hongo en ese tiempo corto sufrió descomposición, yo puedo, como con el repollo, cortar el pedazo que se comenzó a descomponer y seguir vendiéndolo. Pero en esto, modificado, cambiado en forma, más no en composición. ¿Ven? Cuando vamos a los tiempos de vida largos, hablamos de la presentación, por ejemplo, a cadenas de restaurantes, presentación a supermercados y a un público que no conoceremos tal vez nunca, pero que le llegará el producto al cabo de unos 22, 34 y hasta 60 días. Y en esa implementamos los encurtidos con el hongo fileteado y los enlatados. Otras propuestas para el almacenamiento a largo tiempo, debido a la presencia de alto contenido de proteína por parte de este tipo de alimentos como son los hongos comestibles, es hacer encurtidos. Sí, podemos bien el hongo deshidratarlo y llevarlo al punto de harina y complementarlo con gelatina sin sabor
y convertirlo en un tipo de mortadela. Ah, ¿cómo es eso? A ver, ¿cómo es eso? Sí, eso es una alternativa que lo que pasa es una tesis de la Universidad de Luz que están desarrollando la propuesta, igual que la UPTM, pero lo que puedo decir es que como la preparación de mortadela de remolacha, en la cual nosotros trituramos la remolacha y la mezclamos a una relación de 3 partes de remolacha por una parte de gelatina sin sabor, que con la ayuda de la licuadora homogenizamos en la preparación de la gelatina sin sabor, se le da la consistencia y se le puede alinear con pimentón, ají dulce y demás para darle sabor a lo que va a ser nuestra mortadela. Que una vez preparada esa gelatina con sabor a remolacha, en este caso va a ser una gelatina con sabor a champiñón o sabor a shiitake o sabor a pleurotus, la cuestión es el envase donde la vamos a preparar. Podemos conseguir las membranas, las biomembranas de mortadela que están en el mercado, o ir a una carnicería y conseguir este, tripas de ovejo, tripas de cerdo, tripas de vaca, y nosotros hacer el armado, digamos, de nuestra morcilla, pero con pleurotus o con champiñón. Esas son alternativas que se están implementando. Ya México ha industrializado todo esto. Colombia también tiene presentación de esto hacia la parte de Cáliz y ciertas partes costeras con el estado Zulia, donde las alternativas con el shiitake se han venido haciendo populares, igual con el champiñón. Y es que una versatilidad de esto es que el poder manejar técnicas como la deshidratación nos permite hacer lo que querramos con este tipo de alimentos. Pues si lo podemos llevar al grado de harina, después de deshidratarlo, poderlo moler en un molino de maíz o un molino de café, nosotros podemos usarlo para suplementar otros alimentos. Bien, hay harinas de maíz que se están enriqueciendo con pleurotus, hay harinas que se están enriqueciendo con champiñón o con shiitake, y son variedades gourmet que se están tratando de sacar hoy día al mercado. Aquí en Mérida hay varias personas hacia la parte de bailadores y timotes que están en la estandarización de la elaboración de este alimento, igual alimentos concentrados para animales. Debido a, como hablamos en la técnica, hay que retirar ciertas partes del hongo que conservan bien parte del sustrato donde se cultivó, de la cubierta, y entonces no podemos desperdiciarlo. Podemos hacerle un tratamiento de deshidratación aparte y mezclarlos para la elaboración de alimento para cabra o alimento para cochino, haciendo un aporte de un 13 o 17% en proteína, así como de algunos aminoácidos esenciales. Toda esta parte de manejo de alimentos, ahí del manejo post cosecha, una vez que uno puede hacer la deshidratación, la imaginación es el límite. Debido a que muchos alimentos, aunque digamos no, son una transformación del grano a harina y listo para después hacer una masa. Se puede usar bien como harina para hacer tostones, cachapas y demás, sin suplementar o ajustarlo para suplementar, que digo yo, una harina de yuca, una harina de apio, que bien, estas harinas son alternativas para la gente con problemas de gluten, son pobres en ciertos aminoácidos. Y con esta suplementación
se equilibra sin agregar gluten al alimento. Muy bueno. Muy bueno, muchas gracias por la respuesta. Ujú. ¿Alguna otra pregunta? La deshidratación que se realiza se hace directa al sol o en bajo sombra. Se puede hacer directamente al sol, es para mantener el sistema, asegurarse que uno está a una temperatura sobre exceso de los 35 grados, llegando casi a los 45. Se puede hacer bajo sombra para mantener 30-35 grados, dependiendo de qué busques en el proceso de deshidratación. Si la vas a hacer lenta o larga o corta. Si tú buscas, por ejemplo, hacer harina de champiñón, lo más eficiente es bajo el sol, para que rápidamente y completo tú puedas llevar a una deshidratación hasta el 20%, llevarla hasta un 12-5% de agua presente en ellos. Pero bajo sombra te va a quedar a una consistencia del 12%. ¿Esto qué lo presenta? Nos da una presentación como los procesos de deshidratación de la carne. La preparación de carne seca. En esto que sería hongo seco. Exacto. En tu línea, que es preparación de alimentos concentrados para animales, este tipo de técnicas, con bien sea champiñón o pleurotus, te sirve para la suplementación en tus preparados de alimento animal. Claro. Incluso le quería hacer una pregunta, claro, yo desconozco qué calidad bromatológica tiene, por ejemplo, un sustrato de pleurotus o de champiñón después que ya pasó su oleada de producción. El compost, ahí va a depender no solo del hongo, sino también del sustrato que usaste para su estandarización. Muchos estudios en lo que es la formulación de bolsa de producción para estas líneas hacen el estudio bromatológico tanto del hongo como del compost agotado. Eso se los puedo, en el transcurso de hoy les puedo compartir varias tesis donde está esa relación, pero todos aseguran que entre un 13 y 23% en la calidad de proteína presente en ese compost agotado. Por lo que es buenísimo para cabra, para rumiantes. Para rumiantes y para bovinos, caprinos y ¿cuáles son los cerdos? Bueno, cerdos. Los suinos, los cerdos. Sí, monogástricos. Monogástricos. Con respecto a conejo, también ha dado resultados, en lo cual permite un levante con una calidad en el aumento del peso de un 11 a un 15%. Los niveles de grasa sí bajos en el animal y recuperación en muchos de los problemas con estos animales es el daño que le hace el alimento concentrado a los riñones y digamos que a la vesícula de ellos. Entonces, este tipo de alimentos, suplementos a ellos les ayudan. Le quería hacer otra pregunta. Tú como medida preventiva, cuando preparas el sustrato, ya sea para champiñones o para pleurotus o cualquier tipo de hongo, tú de forma preventiva aplicas las preparaciones de insecticidas naturales y fungicidas naturales que tú nos acabas de decir como preventivo? ¿O solamente lo aplicas en el momento que lo necesites? La aplicación de los fungicidas naturales se aplican es cuando se arma todo el bloque para la producción en el espacio. Esto es para mantener alejados, como crear una barrera biológica para que los insectos no se acerquen.
Igual se usan las Exacto. trampas de colores con respecto a las moscas y algunos mosquitos, como es colocar como es, cintas amarillas, amarillo fluorescente, que los atraigan y no los acerquen tanto a donde está el espacio de producción en el invernadero. Exacto. O Eso sea, se es, aplica entonces los productos en el sustrato en el momento de que usted está sembrando. Se aplican para evitar que haya crecimiento y presencia de ese tipo de insectos. exactamente, igual se mantiene un riego cada 2, 3 días de estas aplicaciones, estos tamizados. Exacto. Bien O sea, que sea se pueden aplicar junto con el riego. no juntos, pero sí, se puede una vez regado aplicar para que no se separen o antes del riego. Bien se va a mantener el carpóforo o se va a disolver a la cobertura. Exacto. En el caso de Y champiñón, en el caso de pleurotus, como el pleurotus sale de la bolsa porque usa el sistema francés y el sistema holandés, hay que romper la bolsa donde él va a florecer, como nos mostró la amiga Ami en fotografías de cómo va su cultivo. La aplicación de estos es para mantener alejados los insectos y en el caso del pleurotus nos llegan escarabajos. En champiñón también pudieran llegar algunos escarabajos que se les puede repeler aplicando ahí sí no cebolla, sino el macerado de ajo, macerados de ajo de unos 7 u 8 días. exacto. Me surge una duda Ajá. con respecto al compost agotado. Está la pregunta de Jonathan, ¿es para utilizarlo como suplementación de rumiantes? Y también a la vez te preguntaría, en el caso de no tener rumiantes, ¿ese compost agotado me podría servir para fertilizar suelos para otros cultivos? Por ejemplo, una siembra de maíz o inclusive hasta frutales, como café o algo por el estilo. Sí, el compost agotado es que uno de los componentes en la preparación del bocachi. El bocachi que es una mezcla de tierra con esto y bajo un constante volqueo. Estarlo hidratando y volqueando con tierra. Y eso va a ir generando que la microbiota de la tierra comience a proliferar con el hongo, enriquece lo que vayas a compostar, que le vas a ir sumando y te permite desarrollar un humus muy potente. Inclusive se ha comparado en estudio bromatológico de su calidad para suelo que llega a ser hasta 10 veces más potente que la lombricultura. Y en cuanto a la suplementación, ¿entendí mal o perfectamente se puede utilizar como suplementación en rumiante? Se puede utilizar directamente como alimento o se puede acompañar con las preparaciones que le estás dando para los alimentos, para los rumiantes. Se puede ser un suplemento que pueda enriquecer una harina o un forraje cuando vas a hacer una mezcla, una ración total mezclada para vacas lecheras o toros de ceba. Exactamente, sí. Puede ser una materia prima que yo tenga en la finca para trabajar así. Incluso me pongo yo a pensar que sería una idea no tan descabellada como, por ejemplo, tenga una gran cantidad de materia prima, producir hongos para suplementar a base de harina, ya sea de hongo y de sustrato empobrecido, para hacer un alimento especial para las vacas. Exactamente. Sí, Porque si dices que tiene 13% de proteína, es un alimento bueno y me imagino que el nivel de digestibilidad debe ser muy alto. claro. Ese es el problema que tenemos en el trópico, que la mayoría de las plantas que nosotros cosechamos para producir proteínas tienen un porcentaje de digestibilidad muy alto. Esa sería una forma de aprovechar este trabajo para suplementar animales. También sería bueno. Sí, esto lo que demuestra es que el cultivo de hongos comestibles, bien sea champiñón, pleurotus, shiitake, melena de león y todas las variedades comestibles, se ajusta es que nos permite reintegrar
los desechos de la cosecha, bien sea como fertilizante o bien como alimento para rumiantes u otros animales, y el estiércol de esos animales reintegrarlo como fertilizante para el suelo. Dependiendo de las líneas que tomes, pero todas van a arrojar en que van a aumentar los rendimientos, bien sea en una cosecha o bien sea en la cría de animales, inclusive en gallina. Disculpa, ¿y ese no lo puedo reutilizar como digamos, usar para, como base para generar un nuevo compost para otra vez siembras de hongo? A las técnicas que hablamos ayer sí podemos hacer ese reciclaje. Y eso es tomando si la cosecha, si la bolsa no presenta alguna de estas patologías que mostramos hoy, si se mantiene sana, es decir, no la llevamos hasta que esté agotada, sino que 1, 2, 3 olas de producción, aún queda viabilidad para que nosotros hagamos ese reciclaje. Pero lo más recomendable es que nosotros produzcamos nuestro propio micelio. Mantener un micelio joven nos permite mantener óptima la producción. El sistema de reciclaje de micelio lo que nos va a causar es que la cadena productora se vaya envejeciendo, y entonces los rendimientos cosecha tras cosecha no van a ser buenos. ¿Qué nos va a llevar eso como consecuencia? Que el hongo bien genere más micelio que hongo, o bien el sustrato comience a retener agua, y entonces comenzamos a ver pudriciones de otro tipo y no lo que nos interesa como tal. Entonces aquí es una estrategia en que aprovecharlo no es tan rentable. Bien lo podemos hacer 1, 2 veces, pero hasta ahí. O de esa bolsa tomar un pedacito para refrescar en las técnicas de preparación de semilla sólida, para refrescarlo, renovarlo, sin exigirle otra vez vuelva a exponerse al sustrato. Otra pregunta. Me imagino que el profe, que el amigo Jonathan está tomando nota. Ok, lo puedo usar de alimento para animales, puedo usar el compost para esto, puedo acoplarlo hasta con la lombricultura. Sí, estoy maquinando. Igual el amigo Sí, Marcel. Se puede hasta ensilar con otro forraje para enriquecer un forraje, un forraje Un alimento, que quiera yo. una mezcla. Una mezcla para las vacas. Se pueden hacer muchas cosas. Sí, bueno, hay que empezar a inventar y hacer y probar. Con el ganado no se han reportado muy buenos rendimientos, así decir que de un aporte de un 7, 10% en el incremento en biomasa. Se ha reportado más hacia cabras, hacia cochinos, igual hacia conejo. Pero en bovinos el aporte se ve un poco es en el aumento de proteína, en la calidad de la leche. Eso Exacto. sí ha dado un aumento, el 11% que tienen proteína a un 23%, se puede llevar hasta un 27%, inclusive hasta un 30% en razas ancestrales. Ya en razas de cruce, que se manejan en rangos de 11 a 15% en el contenido de proteína y la calidad, se les puede llevar a casi el 17%. Pero viendo esos márgenes, para este tipo de especies no es tan rentable. En rumiantes sí es más beneficioso. Exacto. Aparte que el rumiante
te va a hacer una conversión en que te va a, por ejemplo, si arrancas con las técnicas de sustrato no compostado, le das al conejo el sustrato, el compost agotado, el conejo te va a producir el estiércol que te permitiría como comenzar las líneas a la implementación de técnicas tradicionales. Ya. Y te iba a hacer Entonces, una pregunta, en cuanto a los embutidos que tú nos acabas de decir que se puede usar los hongos para hacer un tipo de embutido, ya sea, por ejemplo, una salchicha, una mortadela, un fiambre. El procedimiento de tratar físicamente el hongo es deshidratar y moler o trocear húmedo. no, sería deshidratar y moler. Deshidratar y moler, totalmente en polvo. Totalmente en polvo. Y ahí lo que nos manejaríamos es usar un agente gelificante como es la gelatina sin sabor o el agar de repostería. Harina de soya un poquito para darle la proteína. Sí, ahí es al gusto, ahí es seguir la receta de elaboración de embutidos vegetales. Exacto. O sea, deshidratar y moler totalmente. Uh-huh. Y se puede ahumar y todo. Sí, se puede ahumar, inclusive hay algunas recetas en la preparación de ciertos quesos, de quesos, ¿cómo decir?, aliñados, en que se complementan con una maduración al panizarlo, pero con harina de shiitake, harina de pleurotus, y luego sí llevarlo al espacio para maduración por un periodo de 1 o 2 semanas. O Esos sea, son solamente enharinados por encima, era como anidados una por capa, como una exacta, capa, una costra. como una costra. Hay otros que en la elaboración de quesos crema hacen la mezcla para hacer un aderezo con este tipo de harinas. Dan buenos resultados que en los restaurantes pues son alternativas que bien conocemos, que así es la elaboración del queso rosado del queso azul en la presentación de las hamburguesas. Exacto. Esto es muy bonito el tema, legal, es bien amplio, grande. Hay muchas cosas de que puede uno hacer un buen trabajo con poquito. Sí, lo que se necesita aquí es tener paciencia, aceptar que no es tan complejo una vez que le tienes el salto de fe. Es un Exacto. poco complicado, hay varios estudiantes que en el grupo me han comentado, lo que pasa es que no soy biólogo, lo que pasa es que no soy agricultor, lo que pasa es que no, recordemos que estos son técnicas que se vienen implementando desde hace, ¿cuánto? Casi 4.000 años antes de Cristo o más. Y si un hombre que lo que tenía era palos y fuego pudo aprovechar lo que la naturaleza le daba, nosotros que tenemos electricidad, gas, sistemas de almacenamiento metálicos como plásticos e ingenio como tuvo aquel hace 4.000 años, ¿qué no podemos hacer? Así Aparte, es. si alguno cuenta con materias primas, lo complejo acá es conseguir materias primas. Por ejemplo, la compañera Raquel de Caracas, me imagino que hay un poco de limitancia con respecto a la obtención de materias primas. Vive en el Sí, centro del exacto. país y es una zona superurbana, no tan rural. Se complica un poco, pero lo que establece la tecnología Haucao es lo que la naturaleza me puede aportar. Claro, yo encontré muchas cosas de forma alternativa. Por ejemplo, en los viveros Uh-huh. encontré material como la urea y otras cosas que ellos utilizan, la cáscara de arroz, eh,
varias cosas que ellos tienen interesantes que se utiliza para lo del champiñón. Y las otras, bueno, todo lo mío ha sido por prueba y error. Y fíjate que yo decía, bueno, no sé, no me sale, me veo los tutoriales y algo está pasando, también falta de información, porque compré material por internet, pero me di cuenta que habían partes que le quitaban. Esos tips que tú nos estás dando o esa experiencia que tú has tenido por tu profesión no salían en esos materiales que compré por internet. Bien, lo que pasa en parte es que esto se busca manejar es como ya la industria lo tecnificó, le sale mejor tanto al que quiere iniciarse como a la industria. Bueno, yo te surto de las bolsas de producción y tú encárgate de obtener una tanda. Inclusive soy parte del comercio en que te compro la producción. Y entonces yo solamente preparo esa bolsa de producción y después te compro la producción. Y me manejo en el mercado con los que le dan mejor valor agregado a tu producción. Entonces, es lo mismo con lo que pasa con el que siembra papa, que le compra a una empresa la semilla, siembra su papita, se está todo el tiempo de cuidado de la plántula, de obtención de las papas, y después llega la misma empresa que le vendió la semilla a comprarle las papas, pero por un valor de 1/10 de su costo real, porque es la cuantificación de las horas hombre implicadas en el proceso. El valor que le da la capacitación que tuvo que tener la persona para poder obtener esa papa y el tiempo que le tomó el que saliera la papa. Entonces es un juego un poco macabro, así, tanto en el producto que se le surte al que quiere producir, como en el que quiera capacitarse, para manejarse en que a la final tu trabajo no vale. El que vale es el de los intermediarios. Tristemente eso es lo que está pasando con la agricultura en el mundo y con estas cosas, pues en varios países, México es un ejemplo en que la bandera fue de enseñar a otros, permite mantener este tipo de actividad viva. Y si se mantiene esta cultura, se mantiene el pan en el mundo. Lo que pasa mucho es que si bien hay capacitados, hay personas con los niveles y demás, siempre tiene que manejarse el as bajo la manga. ¿Para qué? Para que tú, que compraste el kit, siempre vayas a mi puerta a tocar porque algo falta. Si hacemos una conciencia con esta tecnología, tu interés hacia la producción no va a ser solamente a lograr producirla una vez hayas aprendido el proceso, sino a mejorar tus producciones. Y eso te lleva a que tienes que estar constantemente mejor capacitándote. Entonces ya no es un emprendimiento, es cultura que se vuelve tradición si eso que te apropiaste se lo enseñas a tus descendientes. Y nosotros así en Venezuela dejamos esta micofobia enferma con respecto a los hongos, tanto comestibles como alucinógenos y medicinales. Lo siento mucho por la experiencia con esos materiales. Se abren estas puertas para mejorar esos problemas. ¿Qué otras experiencias has tenido? Raquel.
Bueno, ¿alguna otra duda? Yo tengo una, pero es de una de la segunda clase, creo. No sé si es posible Sí, sí. aclararla en este momento. En este momento ¿Sí? ya hemos culminado con el temario. Ya quedamos abiertos es para clavar dudas desde la primera clase hasta la una, hasta la de hoy. Esto hasta las 10 vía esta forma y ya después quedamos el fin de semana, sábado y domingo, abiertos vía el grupo WhatsApp. Ok, ok. Bueno, entonces voy a hacer esta pregunta. Al principio se había hablado que cuando se va a preparar, al ser preparado para la inoculación, debe hacerse unas capas hasta 30 centímetros, ¿no? Capas de sustrato, ahí me perdí. Yo entendí que se debe mezclar el sustrato, 15, había algo escrito que decía que debe mezclarse una porción de semilla con 15 kilos de compost, ¿no? Y que luego se siembra en una proporción de 100 gramos por metro cuadrado. Me gustaría que me aclararas eso, porque me volví un enredo. Entendí que la semilla se siembra mezclada con el compost. Se hace una mezcla pues previa para hacer la siembra, así como cuando uno siembra con semillas muy pequeñitas que las siembra mezcladas en la tierra, ¿no? Entendí algo que es así. Y luego que es en una proporción de 100 gramos por metro cuadrado. Bien, el detalle allí, esas son dos formas de decir lo mismo, pero no se ven como lo mismo. Bien, hablamos de tantos gramos por kilogramo de sustrato, pero recordemos que ese sustrato en nuestra preparación, dependiendo del sistema con el que vayamos a hacer el cultivo, si es el sistema de bandeja, hablamos de superficie. Entonces, esos gramos por kilo tenemos que distribuirlos a que nos cubran 1 metro. ¿Ves? Okay. Entonces, son 100 gramos por metro cuadrado de superficie que van a ser tantos kilos de sustrato. Eso cuando trabajamos con la técnica de sistema de bandeja, cuando el sistema americano. Cuando trabajamos el sistema holandés, que es la bolsa de 15 kilos, a la cual le vamos a estar agregando cobertura cada vez que se agote, para ir sacando las oleadas del champiñón, a esa fue la que el sustrato se pesó y se le agregó por tantos kilos 100 gramos. Y una vez homogenizada esa mezcla de sustrato con semillas, se empacó para las bolsas. ¿Ven? Va a depender, sí cuesta un poco en la comprensión porque uno trata de dar una relación de densidad en relación gramos por kilo de sustrato, gramos de semilla por kilo de sustrato, pero con la técnica del sistema americano nosotros tenemos que ir a una relación de que esa semilla tiene que estar distribuida por una superficie. Ok. Y esa cantidad, esa proporción de semilla por cada 15 kilos, ¿cuánta proporción de semilla? En relación a bueno, ahí va a depender en parte del sustrato y la fuerza del micelio con el que estemos trabajando. Por ejemplo, el compañero que les compartí por el grupo WhatsApp, el profesor Ramón Riera, que trabaja con el laboratorio de Timotes en la producción de micelio de champiñón, ellos aseguran que a una proporción de 200 gramos por cada 2 kilos de sustrato, la preparación va quedando bien, inclusive hasta 200 gramos por cada 3 kilos del sustrato para la preparación de bolsas de compostaje, de bolsas de producción. De producción.
Si es bolsa de producción, sistema holandés. Si es sistema americano, ellos hablan de 135 a 175 gramos por metro cuadrado. Ese es un productor que conozco, inclusive en parte tuvimos la experiencia de trabajar juntos en ese aislamiento que les comentaba de la cepa española. Ok, eso está bien. No, entiendo que esto es una cuestión de ponerse a practicarlo, ponerse a experimentar para ir probando la, digamos, la personalización de estos sistemas, porque va a ser en la medida en la que uno la va comprendiendo. Pues no hay una receta fija, sino va a depender un poco de las condiciones en las cuales está trabajando. Uh-huh. Es como la realidad en la elaboración de pan. El panadero de verdad parte de elaborar su propia masa madre y de ella partir para sus elaboraciones. Y esa masa madre, aunque todos digan, no, pero partimos de la misma que nos dio fulanito. No, cada uno la adaptó, la personalizó. Y aunque trabajemos con iguales recetas, el mismo microorganismo, en la práctica de error vamos a encontrarle como qué es más gustoso en su desarrollo y qué condiciones son mejores para el cultivo. Eso es lo que nos hace unos verdaderos agricultores. Y en este grado, agroecólogos o fungicultores, como es el cultivo de hongos comestibles. No es complejo, ojo. Una vez que ustedes hacen la primera experiencia, como mi alumna de talleres, que les mostró sus resultados con Pleurotic, cómo va en espera de sus primordios, ella partió también de cero. Desconocimiento, inclusive de las palabras técnicas, cómo se nombra un hongo y demás, y algunos conceptos pero ella misma, la capacitación, el no solamente optar por videos, seguir news de redes, sino ir directamente al libro y buscar investigaciones. Las investigaciones en este tipo, hay muchas en español, hechas por latinos, en que reportan no su trabajo en laboratorio, reportan el trabajo con comunidades, cómo han entrenado y capacitado comunidades en Nicaragua, en Honduras, en México, para demostrar que esto es viable. Acá en Venezuela hay algunos trabajos de este tipo, pero las políticas universitarias son, si publicas en inglés, es que sirve. Y entonces esos reportes no están de acceso libre, pero no están de acceso para, en Venezuela, implementarlo de una forma que sea el mismo lenguaje, tanto para mí como científico venezolano como para usted en su hogar. Si es abogada, si es médico, si es odontóloga, no sé, secretaria, carnicera, emprendedora, sí, comercial. Lo puede utilizar cualquier persona, pues. Exacto. Sería lo ideal, porque es un recurso interesante. Ahora, otra. Ajá. No, dime. Esa es la ciencia, suena un poco duro, pero esa es la ciencia útil que en este momento, en lo que estamos viviendo en Venezuela, se hace necesaria. Sí, igual a lo que están viviendo nuestra hermana República Colombia. Todas estas estocadas a la producción agrícola por la imposición de el monopolio con la agricultura, los tienen jaque en que, si bien sembrar papa, yuca y demás no es viable porque no puedo sembrar lo que mi bisabuelo sembraba
que le daba la naturaleza, sino que tengo que sembrar la semilla que me impone el Estado, prefiero sembrar cocaína. Sí, Triste, pero es sí, sí, real. sí, sí. Así es la cosa. Y acá, Mira, otra pregunta eh, específica. El fileteado para secar. O sea, ¿se puede hacer un fileteado para secar, pero manteniendo la forma del hongo, no para transformar en harina, sino solamente fileteado? Pero el tema es que las condiciones naturales nuestras, por ejemplo, en el caso de Mérida, son tan variables, ¿no? Empieza el día soleado y calientico y luego está frío y húmedo. Ese tipo de variaciones ambientales no afectan el deshidratado y no afectan también incluso la producción misma. ¿Qué afectación hay desde el punto de vista de los factores medios a desde la el punto, producción y al deshidratado? en el caso de la producción, al champiñón puede variarlo, puede causar la subida de la temperatura. Eso hace que para mantenerlo constante a las mismas condiciones y demás, hacia las partes del valle y páramo, allí está hecho para producirse toda la vida, todos los días, todo el año. Pero hacia partes como Ejido, Mérida, el centro, esas fluctuaciones nos llevan a pérdidas casi del 13-20%, inclusive hasta un 33% en eficiencia biológica y tasa de producción. En el caso de la deshidratación, en el estado media global, así en forma general, nos obliga a hacer deshidratadores eléctricos, es decir, adaptar una cocina eléctrica y trabajar al mínimo con un sistema de extractores e ir pasando planchitas con los hongos fileteados y dejarlos por unas 3-4 horas y que esa condición de 45-60 grados por 3 horas nos permita poder presentar el producto en una técnica de almacenamiento de largo tiempo. Esa es la alternativa para el estado Mérida. Hablamos de portuguesa, bien, se puede hacer un intercambio. Barinas, portuguesa, Apure, todos estos estados. Mérida los produce, el llano los deshidrata. Y Colombia, Caracas lo vende. Sí. Bueno, es el tipo de economía que hay que generar también múltiples momentos de la producción. Eso también es posible. Eso también se puede, pero va a depender un poco de que con este tipo de economía que se está desarrollando, el venezolano está aprendiendo que si trabaja en equipo puede dar mejores resultados. Por ejemplo, en Mérida se han creado muchas fundaciones de jóvenes que hacen voluntariado en diferentes tipos de actividades. Por ejemplo, Ecomérida, están los jóvenes que los payasitos, los pintacaritas que mantienen sus actividades para mantener el hospital y así los niños con problemas de salud. Las casas, las madres cocineras también. Entonces, ese tipo de conglomeraciones de actividades por un bien pueden llevar a que un estado con otro comparta su producción y bueno, si una produce esta, la otra puede hacer la otra etapa y generar una mejor cadena a lo que sería una expansión de industrialización para poder hacer que todo el país pueda tener este tipo de producto. Claro, Hay mucho que manteniendo la aprender. conciencia de a bajo costo. Porque si nos causa esto, ya no sirve. Porque de nada sirve producir champiñón
a un elevado precio si nadie tiene el poder adquisitivo para comprarlo. Por ejemplo, hoy un alumno para un próximo diplomado me contacta de Honduras, sí, Honduras, y me habla de que esta tecnología allá, por las condiciones y los manejos con el monopolio de la agricultura, causa que la libra de champiñón cueste $8, haciendo que sea un alimento solo para ricos. Sí, claro. Su término fue ese, solamente lo pueden comer los ricos. Pero bien sabemos que de México, de Argentina, de Chile, estas son tecnologías no tan costosas y se pueden implementar. Pero ¿saben cuál fue la estrategia con la que, gracias a Dios, aquí quedó gente capacitada todavía y se conservan los germoplasmas? Ese es el término para estas micotecas, estas colecciones de microorganismos, de hongos comestibles, que no se perdieran. En Honduras se tiene prohibida la importación de hongos comestibles y cualquier tipo de hongo. Han tratado de comprar de Colombia, de México, de Guatemala y no pueden. Amazon, otras compañías, no les han tenido que hacer devoluciones porque no hay políticas que impiden ese tipo de importaciones. Venezuela desde el 99 está comenzando la decadencia de este tipo de importaciones debido a que el poder adquisitivo a ese tipo de actividades decayó, lo que era el financiamiento a los alimentos y demás, distribuyéndose de otra cuestión la economía, pero no se perdió. En esos países es nulo. Solamente los monopolios son los que manejan la producción. E inclusive no hay producción, se la compran a Guatemala. Aquí en Venezuela estábamos al punto de que a Colombia le teníamos que comprar la producción debido a que las grandes empresas champiñoneras en el país emigraron. Gracias a Dios, varias tomaron conciencia y regresaron y se están reaperturando. Por ejemplo, Boconó volvió a tener auge y está en su distribución a todo el país. Igual, biólogos que nos hemos venido graduando en el tema y capacitando a grado de posgrado y demás, pues estamos tratando bien capacitando o bien ofreciendo este tipo de productos para mantener este tipo de actividad. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí. Hace rato no me escuchaban, perdí el audio. Quisiera preguntarte, ¿cuándo va a haber la posibilidad de lo que queremos hacer otra vez como un tipo curso contigo, pero allá en Mérida, que podamos viajar, trasladarnos hasta Mérida? Bueno, este sí es un dato extraoficial porque aún estoy esperando la aceptación de dos instituciones de acá del estado de Mérida, como es el Jardín Botánico de Mérida y Biocontactos, que se encuentran en los mismos espacios para crear unidades de producción, bien sea para sumarlas a las áreas temáticas en el Jardín Botánico y en Biocontactos, como también espacios para dictar estos talleres presenciales. A su vez, el motivo de la pandemia, que todavía no nos hemos vacunado todo el equipo que conforma Jonadvi, estamos un poco temerosos de hacer un curso presencial. Pero Claro. al tener el tener aceptación a estos espacios y estar vacunado, se estará ofreciendo bien nuestras redes Instagram y Facebook.
Todos los que entraron en este diplomado serán los primeros en ser informados de la actividad. También hay una propuesta por varios que han venido haciendo los talleres de Valencia y Barquisimeto, que dicen por qué no hacerlo itinerante. Es una consideración también que si se organizan un grupo de 15, 20 personas en algún punto, en alguno de los estados, se les facilita la lista de materiales y se establece lo que sería el costo de la logística para movilizar al facilitador hasta allá y se les dicta. Igual el costo por el taller, dejando una unidad de producción en el lugar donde se va a dar el taller, que sería la iniciativa. Sería más que el taller establecer como una planta, una escuelita de producción fúngica. Me parece chévere, muy bien. Eso es una propuesta que se metió al FONACYT en el año 2015, se volvió a considerar por el Ministerio de Ciencia y Tecnología en 2018 y ahorita para el 2020 estamos en espera de la apertura de proyectos CODECYT para volver a hacer la solicitud y la consideración de un proyecto de generar estas fungiescuelas, estas escuelitas de cultivo de hongos. Sí, nos ha sido muy bueno en países como Perú. Tenemos varios estudiantes que de una dinámica online, horas de asesoramiento, trabajo directo. Ya hemos entrenado varios chicos, entre ellos está Bernardo Hackerman, que está en la construcción de lo que es el aula y el espacio de trabajo para el desarrollo de este tipo de talleres. Por motivo de pandemia, no se ha podido viajar a Perú para la apertura. Ya hay algunas edificaciones y demás. Pero esto no solamente lo limitamos a Venezuela, como pudieron ver en el grupo WhatsApp, sino lo planteamos bien como la idea de Storyboard, pero un poco más centrado al trabajo del profesor Armando López, buscando espacios de empoderamiento donde la gente tenga la conciencia en la preservación de su semilla, no sea productor, sino agricultor. Bueno, en este caso, fungicultor. Eduardo, Uh-huh. bueno, yo quisiera como en función de lo mismo que venía planteando Raquel, comentarles pues que yo estoy tratando de desarrollar una parcela. De hecho, tengo como un tutor que fue profesor de la universidad, que él siempre trabajaba ese modelo que tú estás planteando de parcelas demostrativas, era la terminología que se utilizaba. A mí me encantaría, yo después de 10 años de graduado, empecé a hacer cursos, hice un curso de meliponicultura, hice un curso de masas madre, ahora estoy haciendo un curso de champiñones, y precisamente por la pandemia, hace un año para acá, es que uno viene como obligándose a, yo que viví en la ciudad, a ejercer la profesión. Y en la parcela estoy tratando de desarrollar esa dinámica. Yo empecé con turismo y bueno, eso se cayó totalmente y ahorita es que vengo realmente a tratar de desarrollar y bueno, empecé con pequeños rumiantes y me encantaría, yo no sé si Raquel pudiera buscar más personas y poder dar la actividad itinerante, como dices tú, en la Colonia Tovar, que es una localidad bastante atractiva y que yo realmente comercializo champiñones aquí en Caracas de productores de allá. O sea, de repente los mismos productores que ya existen estarían interesados en integrarse en la dinámica. Bien, sí, Y no sé si en el propio estado de Mérida, si para ti se te facilita más. Yo viví en Mérida hace muchos años y no sé si todavía persista, pero hay algunos productores del páramo, creo que es de La Culata, hacia Los Arados,
Monterrey, por ahí habían productores, truchicultores que habían desarrollado. Yo ayudé a uno de ellos a la construcción, digamos, desde el punto de vista de albañilería del galpón de champiñones. Bueno, la realidad aquí al estado Mérida, hacia la gente del páramo, se escucha desde los productores del valle. Todo lo que conozco Exacto. el profesor Baloy, que generó las fincas agrosustentables. El profesor generó una finca que genera su propio gas, su propia agua caliente, tiene paneles de celdas solares para sistema de alarma, igual que el sistema de cerco de la finca, todo, todo autónomo. Eso es Sí, como independiente. por computadora. Creo que una vez lo logramos escuchar de él. No, estos muchachos hicieron fue unos galpones como de plástico, semisubterráneo, pero no sé si la localidad se pudiera utilizar para, si estuvieran activas esas unidades, para poder hacer como decía Raquel, una dinámica de un curso, no sé, práctico en sitio, pues. Sí, Sería sí, buenísimo. podríamos organizar ya, no les diría este mes de julio, sino ya para agosto, que es un mes vacacional y ya todos estamos, aunque estamos en pandemia, ya estarían más libres los planes con respecto a las aulas, las clases online, quien tenga clase o las familiares que tengan clases online, para estar más despegados a este tipo de propuestas. En un grupo de la locutora Lenny Aldana, la agenda, hay una propuesta porque se está haciendo biosenderismo. Y una de las alternativas es hacer el biosenderismo con la conciencia de los hongos. También, sumar bien este tipo de capacitaciones, un factor importante que la señora Yokaima marca es cómo los identifico en la naturaleza, igual tú, Marcel, pero algo debe haber para yo saber cuáles son comestibles, cuáles hay alucinógenos, tratar de generar ese tipo de infografías y capacitar a la gente con ese tipo de información importante para cuando estás de excursión y te pierdes. Aquí Ok. en el estado Mérida hay la carrera de manejo de emergencia y los de manejo de emergencia manejan ciertas infografías que comparten del grupo de rescate de Colombia, que si tiene información de qué hongos, si te encuentras perdido en los Andes, qué tipos de hongos puedes consumir crudos o si tienes la capacidad de hacer una fogata cocidos. Entonces, en base a ellos, en la montaña se resuelven, pero a veces esa solución les trae problemas gastrointestinales, inclusive este, llegan a drogarse en el proceso debido a que especies que están en Colombia, están en Venezuela, no son del mismo género, pero no son de la misma especie. Entonces, la de allá no es venenosa, no es alucinógena, pero aquí la de aquí sí. O si en cierto estado de maduración es alucinógena, y aquí se hace más grande, más maduro, más endulzada y características que no comparten, aunque la ficha sea de mucha utilidad, hay cosas, hay detalles que se van. Eso es algo que este diplomado me marcó de que hay que terminar ese libro con el Ministerio del Medio de Ambiente. Estamos abiertos a esa propuesta y bien puede ser Mérida, puede ser Caracas u otro estado, donde lo que sí es la comunidad, si está estructurada, si está organizada, pues cómo adaptarlo. Por ejemplo, la propuesta de la colonia Tobar se ve más rentable porque sería a los fungicultores, a los productores, completarlos como productores, como fungicultores. Si ellos elaboran su propia semilla o están constantemente comprando semillas.
y si están interesados en preparar sus propios sustratos. Si ellos hacen una mezcla de el compost que ellos preparan con el compost que le da de la tienda que compran la bolsa, o ellos solo compran micelio y mezclan con lo que desarrollan. Eso sería interesante de recopilar de ellos, y si estarían interesados en, bueno, adaptar la tecnología, mejorar su capacitación y llegar a más gente. Sí, bueno, ya será cuestión de lo que tú creas más o sea, de tu disponibilidad. Yo creo, como te digo, por la misma comentario de Raquel, que de repente si se hace la Corona Tobar, las personas que ella pueda contactar, hacer quórum aquí con personas de Caracas, de repente podrían asistir en una localidad bastante cercana, y yo contactaría a lo mejor este par de productores que conozco a ver qué también, qué motivación tendrían, qué interés tendrían en profundizar un poco más en la materia.